Buenas tardes para todos, bendiciones, un gran saludo para cada uno de ustedes. Una vez más la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas. Que este tiempo precioso que Dios nos da a nosotros día tras día y momento tras momento nos dé la alegría a nosotros de poder ser enriquecidos en el Espíritu y de poder estar valorando y apreciando estos tiempos tan preciosos que el Padre nos da a nosotros en su sola potestad, en su sola soberanía, para que podamos estar disfrutando de un Dios tan precioso como nuestro Dios, pero para que podamos estar deleitándonos en un Padre como el Padre maravilloso que cada uno de nosotros tenemos. Que esta tarde la palabra del Señor corra, que sea glorificada, que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar atendiendo y correspondiendo a esta invitación, que podamos en esta tarde presentarnos delante de Él con gratitud, con acción de gracias, poder estar adorándolo desde lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, y que Dios nos ayude a nosotros a estar mirando perfectamente todo lo que tiene que ver con su palabra. Que Dios nos dé la alegría de poder entonces estar abrazando y protegiendo su palabra en el corazón de cada uno de nosotros, y que nosotros podamos estar percibiendo ese deseo tan grande, tan entrañable y tan profundo de nuestro Padre precioso, de nuestro Padre maravilloso. Vamos a estar entonces dándole gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a exponer nuestras vidas delante de su presencia y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, y darle gracias a Dios por la hermosa tarde que nos está permitiendo, el precioso día que en Cristo Jesús nuestro Padre nos ha concedido a cada uno de nosotros en esta ciudad, su pueblo, y que podamos estar entonces viendo así que nuestro Padre tiene mucho deseo y tiene total interés en cada una de nuestras vidas. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por todo tu cariño y por toda tu bondad. Padre, que tu palabra esta tarde corra y sea glorificada. Que tu palabra nos traiga luz y claridad, Señor, y también libertad en nuestra mente prisionera y cautiva, Señor. Y que la verdad de tu palabra, el espíritu de tu palabra, pueda, oh Dios eterno de los cielos, quitar de en medio de nosotros, Señor, lo que no es conforme a tu corazón. Padre, aquieta nuestro hombre interior y gracias. Gracias por amarnos, gracias por este precioso día que tú nos has entregado, Señor. Gracias por esta tarde que va en curso, Dios eterno de los cielos. Y Padre, queremos que nos abras el corazón, Señor, que abras todo nuestro entendimiento, que nuestros ojos, que nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, Padre, puedan tener la apertura de tu espíritu para nosotros poder ver, oír y para poder entender, Señor, el destino y el propósito al cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Bendito Padre Celestial, ayúdanos por favor, Señor, a disfrutar. Enséñanos a deleitarnos en ti, Padre eterno de los cielos. Enséñanos a pasar tiempos contigo, Señor Dios Todopoderoso, Padre, y conviértenos en el pueblo de tu presencia, Señor. Un pueblo, Padre, que te anhele, un pueblo que te desea a ti intensa y apasionadamente, Señor. Un pueblo, Padre, que pueda presentarse delante de ti, Señor, en todo tiempo, en todo momento, que pueda meditar en tu palabra y que pueda estar, Señor, creciendo en este precioso conocimiento. Gracias, bendito Padre Celestial, por estos tiempos que nos permite, Señor. Ayúdanos, por favor, y derrama sobre nosotros en esta tarde espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Padre, gracias por este regalo precioso que tú nos das, Señor, oh Dios omnipotente, y que mientras estamos, Señor, exaltando y adorando tu nombre, Señor, Padre, tú sigas haciendo, Señor, tu preciosa obra en nuestras vidas, en nuestros cuerpos físicos, Señor, que tú sanes, Padre eterno, no solamente las dolencias del alma, Señor, sino también en este tiempo el cuerpo físico en medio de tu pueblo, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Bendito Padre Celestial,
Gracias, precioso Dios, por darnos la alegría en esta tarde, Señor, de poder estar presente delante de ti, Padre, y poder, Señor, abrir el corazón sabiendo que tenemos al Padre glorioso, al Padre que nos ama, al Padre que nos ha dado en Cristo Jesús absolutamente todo, Señor. Gracias, precioso Dios. Danos la alegría de poder estar disfrutándote esta tarde. Te lo pedimos, buen Dios, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Mirando hacia los cielos yo te pude ver. Tu cuerpo colgaba desnudo en una cruz. ¿Por qué lo hiciste? Yo te pregunté. Y esta respuesta tú me diste. Y no separaban tus temores, tu vergüenza y tu desnudez. Y en mi cuerpo puse tus traiciones para poderme a ti acercar. Mirando hacia los cielos yo te pude ver. Tu cuerpo colgaba desnudo en una cruz. ¿Qué hiciste? Yo te pregunté. Y esta respuesta tú me diste. Y no separaron tus temores, tu vergüenza y tu desnudez. Y en mi cuerpo puse tus traiciones para poderme a ti y acercar. ¿Qué te daré? Y a cambio de tus besos, solo vergüenza, temores y desnudez. Y en ti pondré mi corazón que estaba muerto, que con tus besos harás vivir para ti. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? Y a cambio de tus besos, solo vergüenzas, temores y desnudez. Y en ti pondré mi corazón que estaba muerto, que con tus besos podrás vivir para ti. ¿Y qué te daré? Y a cambio de tus besos, solo vergüenzas, temores y desnudez. Y en ti pondré mi corazón que estaba muerto, que con tus besos harás vivir para ti. Que con tus besos harás vivir para ti. Que con tus besos lo harás vivir para ti.
Padre, dando la bendita gracia, Señor, de poder estar oyendo tu voz, bendito Dios omnipotente. Danos la alegría, bendito Padre celestial, de poder estar atentos a ti, bendito Padre eterno de la gloria. Señor, que tu palabra esta tarde nos ayude, Señor, a crecer en este maravilloso conocimiento, bendito Dios eterno de los cielos. Que nuestros corazones sean abiertos hoy, Señor, a la palabra tuya, a la voz tuya. Que tú despiertes en nosotros ese deseo y ese anhelo por ti, Señor. Que estar en tu presencia, Padre, que inquirir en tu presencia sea un gran anhelo y deseo, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por darnos la alegría, oh Dios omnipotente, de poder estar atentos y abiertos a ti, Padre. Qué regalo es poder escuchar tu palabra, Señor. Qué precioso es poder adorarte, bendito Dios omnipotente. Padre, derrama sobre nosotros, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en este conocimiento glorioso y maravilloso. Y gracias, Padre, por hacernos entender y comprender, Señor, una vez más, el destino y el propósito para el cual tú nos has creado, oh Dios eterno de los cielos. Contigo quedamos muy agradecidos en esta tarde, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, una vez más, muy buenas tardes para todas las personas que se han venido uniendo y sumando a esta transmisión en esta tarde. Tarde preciosa, un día maravilloso que Dios nos ha dado en esta ciudad. Y estamos muy agradecidos a nuestro Señor por ese regalo precioso y extraordinario que Él nos permite. Muy bien, iglesia hermosa. Quiero que me acompañe, por favor, al libro del profeta Malaquías, en el capítulo número 1. Y vamos a estar considerando algo muy especial en esta tarde del corazón del Señor. Malaquías, capítulo número 1. Este libro de Malaquías habla acerca de cómo el Señor, a través de su palabra, exhorta a regresar una vez más a la integridad y a la santidad. Dios anhela realmente que el pueblo, sus sacerdotes, estén en línea con el corazón del Señor, atendiendo y escuchando la voz de Él, para que ellos puedan ser un testimonio de vida en aquel tiempo, en este contexto de Malaquías. En el capítulo 1 de Malaquías, en el versículo número 9, el Señor dice así en su palabra, reprendiendo el Señor a sus sacerdotes, a los suyos, dice: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. Muy bien, iglesia. La palabra de Dios está bendecida. Este juego de palabras que tú ves en Malaquías, donde el Señor muestra en los primeros versos el amor del Señor por Israel, pero también como el Señor en ese mismo capítulo reprende a sus líderes religiosos, reprende al sacerdocio de aquel tiempo. En la reprensión, que es por amor, porque recuerda que el Señor dice en su palabra que el Padre al que Él ama disciplina, y que trae a la corrección, al diseño original, a todo aquel que recibe por hijo. El Padre ahora desea que en el corazón de cada uno de estos sacerdotes, ellos vuelvan una vez más hasta el corazón del Señor. Pero en el corazón de ellos hay cosas que han entrado muy fuertes del sistema. Perversión, un sacerdocio que está totalmente mezclado, un sacerdocio que está totalmente dañando el hecho de la intimidad, no solamente en sus propias casas, sino también la intimidad con el Señor. Ese cuadro espiritual que ellos estaban viviendo, de no tener comunión íntima con el Señor y de afrentar la presencia de Dios, eso es lo que ellos estaban viviendo en el seno de cada una de sus casas. Ahora el Señor, a través de Malaquías, en ese capítulo 1 y verso 9, dice el Señor que se ore por el favor de Dios,
para que el Señor tenga piedad de nosotros. Ahora, cuando tú y yo en este tiempo de gracia, con la luz del Espíritu del Señor, con toda su palabra completa, con el pleno de la obra del amor del Señor para toda la humanidad, Cristo en la cruz, la virtud de su sangre, nosotros entendemos que el favor de Dios no es algo, que el favor de Dios es alguien. Ahora, el Espíritu nos muestra en su palabra en ese verso 9, el clamor, el ruego de estar orando por el favor de Dios, pero ese favor de Dios es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, aquel que habría de traerle el orden realmente a la nación, al sacerdocio, aquel que habría de mostrar correctamente, justamente, la manera de acercarse al corazón de ese Padre, aquel que cumpliría a cabalidad con la ley, aquel que mostraría a través de su forma de actuar, de obrar, de relacionarse con la gente, de exponerse delante de la presencia de su Padre, la intención y el corazón de ese Padre precioso, para que cada uno de los integrantes de su pueblo y con ellos el sacerdocio, que estaba totalmente mezclado, que estaba en corrupción, que no estaban viviendo vidas de santidad, al contrario, eran vidas que le traían dolor al corazón del Señor. Ahora se está orando por el favor de Dios. El favor de Dios lo encontramos en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Y ese favor es para que se tenga piedad del sacerdocio en aquel tiempo. Pero hay una pregunta, dice en ese verso 9, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Y los que hemos venido siguiendo estas transmisiones se darán cuenta que ayer el Señor nos hablaba en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. El Señor recompensa a todo aquel que con corazón sincero le busca, se expone delante de su presencia. Y aquí aparece esa palabra, agradar, en el verso 9. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Y recuerda que no se puede agradar a Dios sino a través de la fe. Y que la fe solamente viene por el oír, y el oír viene, o el mensaje que se oye es la palabra y la voz de nuestro Señor. En otras palabras, la pregunta que se establece y se plantea en Malaquías capítulo 1, verso 9, tiene que ver con eso. Esa pregunta nos hace entender a nosotros qué es lo que no había en el sacerdocio, en los líderes religiosos de aquel tiempo, en el pueblo del Señor. Y lo que no había era un pueblo que le agradara al Señor. No habían sacerdotes que agradaran el corazón de Dios, porque el Señor dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que esa fe solamente viene como producto de exponernos delante de la dulce y maravillosa presencia del Dios Todopoderoso. Esa fe solamente viene como producto de estar a tal punto relacionándonos con Dios que podamos estar percibiendo su voz al interior de cada una de nuestras vidas. Esa relación era la que no tenían aquellos líderes en aquel tiempo, no tenía ese pueblo. Ahora, por no tener esa relación, no se puede establecer la fe, el concepto de fe como Dios lo revela desde su corazón en ellos. Y como no está esa fe, entonces no puede existir un pueblo o un sacerdocio que le agrade al Señor. Y allí está el Señor a manera de pregunta diciendo, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? O sea, el Señor está diciendo que tiene que llegar un día en nuestras vidas, iglesia, donde nosotros seamos directamente proporcionales a lo que nosotros hablamos, mostramos y predicamos. O sea, yo no puedo decir que tengo la fe de Dios, que estoy teniendo comunión íntima con el Señor, y ayer Dios nos hablaba sobre el asunto, pero estoy mostrando otro tipo de conducta, estoy expresando otro tipo de vida, estoy manifestando otro tipo de vida allá afuera. O sea, Dios demanda a su pueblo que tiene que llegar el tiempo donde nosotros seamos directamente proporcionales, nuestra conducta, que vamos a estar viendo esta tarde algo de esto, con lo que nosotros profesamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podéis agradarle
si hacéis estas cosas, si los sacerdotes continuaban haciendo ese tipo de circunstancias, si los sacerdotes seguían exponiéndose en todo el tiempo, no delante del Señor, delante de la presencia de Dios, sino que en sus corazones estaban viviendo vidas oscuras. Sus casas eran totalmente maltratadas, las esposas de ellos eran totalmente vituperadas, porque la gran mayoría de este sacerdocio practicaba lo que era el adulterio. Entonces hay un dolor en el corazón del Señor, y el anhelo de Dios es que nosotros entendamos que el plan de Dios, todo lo que tiene que ver con su propósito, es totalmente espiritual. O sea, el plan de Dios a la hora de desarrollarse por parte del pueblo de Él sobre la faz de la tierra, el creyente necesita comprender que todo el plan de Dios, todo lo que tiene que ver con el Señor es 100% espiritual, totalmente espiritual. Y para que nosotros caminemos acorde al Señor en ese plan, que es totalmente espiritual, Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Dios tiene que permitir circunstancias, procesos, momentos muchas veces duros al interior del corazón de su pueblo, no para amargarles la vida, recuerde, sino para que en ese corazón vaya saliendo todo lo que es diferente a lo que Dios desea a la hora de nosotros estar desarrollando su plan, su propósito en la tierra. El plan de Dios entonces es un plan totalmente espiritual, y Dios desea que nosotros le agrademos a Él. Ayer estábamos viendo que Dios nos ama, y esto no lo puede cambiar absolutamente nada ni nadie. Dios toma una decisión por ti y por mí a la hora de amarnos. Pero entendimos que a la hora de agradarle a Dios, solamente se puede agradar a Dios por medio de la fe. Y que la fe no es un proceso de persuasión, la fe es la que se produce en el corazón del creyente, siempre y cuando el creyente esté siendo consciente de la presencia de Dios en su vida. Entonces, todo este plan de Dios, que es 100% espiritual, Dios lo permite en nosotros porque el deseo de Dios es que tú y yo le agrademos a Él. Y recuerda una vez más, no puedo agradar a Dios sino a través de la fe. Y la fe solamente viene como producto de que el creyente sea un habitante consciente y disciplinado de la presencia maravillosa de nuestro buen Dios. No hay otra manera, preciosa iglesia. Entonces, por eso el Señor Jesús en su ministerio público una y otra vez hablaba sobre la necesidad de morir a nosotros mismos. Y ahí es donde nos lleva el Señor en todos los procesos, en todo el trato de Dios con su pueblo, en todos los desiertos donde muchas veces somos introducidos nosotros por el Espíritu para quitar de nosotros toda nuestra autosuficiencia, nuestra lógica, nuestro esfuerzo humano, todo lo que tiene que ver con nuestra carne, nuestra naturaleza humana, para que lo espiritual pueda acomodarse, como dice el Señor a través del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia que se encuentra en Corinto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Dios nos lleva a nosotros en un proceso, el llamado es a morir, a renunciar. Nada de este mundo, nada, absolutamente nada, debería de amargarle la vida al corazón del pueblo del Señor, que fue lo que sucedió en los tiempos de Malaquías. Lo de este sistema entró al corazón y ellos de alguna manera entraron en amargura. Y recuerda que la amargura es un dolor que se establece allí, un dolor que no se puede digerir. Quiero que me acompañes por favor entonces a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1. Y vamos a estar viendo allí algo muy especial que nos daremos cuenta, va pegado a todo lo que el Señor durante este tiempo nos ha venido hablando acerca de la manera de agradarle a Él. Y no olvides que sin fe es imposible agradar al Señor, y que la fe solamente viene como producto de estarlo oyendo, de estarlo escuchando al Señor. Muy bien, Colosenses capítulo 1, verso número 9. Dice así el Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros,
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si te das cuenta, en el libro de Malaquías también se estaba orando por el favor de Dios. Y el favor de Dios es esto mismo que el autor de los Colosenses, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, le está hablando a esta iglesia de Colosa. Dice, para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, está diciendo allí el Señor, y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo número 10, para que andéis como es digno del Señor. Y una vez más aparece la palabra que ayer el Señor nos enfatizaba a nosotros en el capítulo 11, verso 6 de Hebreos, que ya la vimos en Malaquías capítulo 1, verso 9. Ahora quiero que la vea ahí en el verso 10 de Colosenses capítulo número 1. Verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendita su palabra. Una vez más, la palabra agradar aparece allí, agradándole en todo. Y una vez más, el Señor, por su palabra, por su espíritu, nos responde lo mismo. No se puede agradar sin fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y no se puede adquirir y poseer fe fuera de una relación íntima, fuera de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Recuerda que si despersonalizamos todos estos regalos del Padre en Cristo, entonces nosotros lo que vamos a tener son solamente conceptos teológicos, la letra, la información. Y una y otra vez hemos aprendido que la información no tiene poder para transformar una vida. La información no tiene poder para transformarnos a nosotros ni para cambiarnos. La información lo que hace es llenar gente de eso, de letra. Y la letra mata, recuerda, pero solo el Espíritu da vida. Y el Señor nos está diciendo en esta tarde que el plan de Dios es totalmente espiritual. Y todo el trato de Dios contigo y conmigo es para quitar el brazo de carne de nosotros, el esfuerzo humano, para quitar de nosotros nuestra propia lógica a la hora de nosotros caminar en lo que Dios nos está encomendando, iglesia hermosa del Señor. Entonces, ahí está el Señor diciéndonos, agradándole en todo. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Dice, llevando fruto, el carácter de Cristo es lo que está diciendo, en toda buena obra. Lo que el Señor ayer nos hablaba y lo que se estaba hablando en Malaquías. O sea, debo de ser directamente proporcional. El fruto en toda buena obra. Si el carácter de Cristo es el que yo digo se está estableciendo en mi corazón, entonces la buena obra es la que se tiene que exponer. La buena obra es la que se tiene que ver, se tiene que manifestar. Si estoy diciendo que soy un habitante de la presencia de Dios, esas obras van a hablar de ello. La manera como actuemos nosotros, la manera como nosotros nos relacionamos, la manera como nosotros respondemos y contestamos en nuestras diferentes asignaciones y en nuestras diferentes tareas. Eso va a decir mucho de cuál es el lugar que nosotros frecuentamos espiritualmente hablando. Y ahí dice el Señor en ese versículo número 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire cómo la palabra agradar va totalmente ligada al crecimiento de este conocimiento del Padre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios está buscando. Dios quiere que tú sepas una vez más en esta tarde que Él no solamente te ama, sino que su deseo es que tú y yo le podamos agradar a Él. Pero para agradarle a Él, sin fe es imposible hacerlo. Y la fe necesita ser totalmente producida en el corazón del creyente, en ese lugar de intimidad, en ese lugar a solas con Él, en ese lugar donde nosotros aprendemos a percibir la voz del Señor por medio y a través de su palabra. Cuando en los evangelios o en el evangelio de Jesús está aquel momento donde los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe, te darás cuenta que el Señor no le responde absolutamente nada sobre el asunto, porque no es del Señor hacer eso.
es de cada uno de nosotros. ¿Cómo viene la fe? Producto del oír. Y ellos le estaban diciendo al Señor, aumenta mi fe. No, eso es algo, una decisión tuya y mía de estar, de exponernos delante de la presencia del Señor. Si queremos que aumente nuestra fe, ¿cómo va a aumentar nuestra fe en el corazón para poderle agradar a Dios cuando hay un pueblo que es pesado para estar delante de la presencia de Dios? Si quiero que mi fe aumente, ¿cómo lo voy a hacer? Recuerda, iglesia, si soy una persona perezosa y pesada, apática, indiferente a pasar tiempos de calidad frente a la palabra, en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí es donde Dios una vez más nos recuerda a nosotros que tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde tenemos que ser directamente proporcionales. Lo que decimos con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque aquí hay algo muy especial que necesitamos estarlo entendiendo durante toda esta tarde. Entonces, tenemos que preocuparnos, en el buen sentido de la palabra, por ser hijos de Dios cada vez mejores. Y esto solamente se logra por medio y a través de su Hijo Jesucristo. Cuando estoy delante de su presencia, cuando nos exponemos delante de Él, Él nos va enseñando a cada uno de nosotros cómo hacerlo. Para nosotros como iglesia, obtenerlo todo, nosotros necesitamos agradarlo en todo a Él. Y escucha, no se puede agradar sin fe. Y no puedo tener fe o producir fe en mi vida por mí mismo si no estoy delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros lo agradamos a Él, no porque queremos algo, cosas de Él. Nosotros queremos agradarlo a Él porque le amamos, porque es el amor de nuestras vidas. Queremos agradarle a Él porque nosotros anhelamos que su corazón se sienta complacido también con cada uno de nosotros, así como el Hijo es el Hijo de la complacencia de ese Padre. Así el Padre también anhela un pueblo que le produzca contentamiento a Él. Y esa manera o esa forma solamente es por medio y a través de la comunión íntima, de estar en la presencia cada uno de nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, para que el amor del Padre se vaya instalando, para que crezcamos en ese precioso conocimiento. Entonces, iglesia, si queremos agradarlo a Él, debe de ser porque le amamos, no porque quiero que Él haga X o Y cosa. Eso es solamente una consecuencia de lo otro. Pero que si queremos agradarlo, la mayor motivación sea por el amor que sentimos por Él. Él quiere complacernos, Él quiere que nosotros tengamos vidas fructíferas, donde el carácter del Señor se exprese, donde el carácter del Señor se manifieste. Escúchame esto. Hay dos tipos de vasijas, de vasos en la palabra del Señor. Hay un tipo de vasos que agradan a Dios, pero hay otro tipo de vasos que no agradan al Señor. Y pensando en lo que el Señor ayer nos hablaba a nosotros en Hebreos capítulo número 11, nos damos cuenta que en ese capítulo hay una serie de vasos o de vasijas humanas que por estar allí nos muestra el Señor que fueron vasijas que agradaron a Dios. ¿Y cómo se puede agradar a Dios? Sino solamente por fe. ¿Y cómo es posible que se produzca fe? Solamente a través de una relación íntima y personal con el Señor. Y quiero que me acompañes para que veamos algunos ejemplos una vez más en Hebreos capítulo número 11 acerca de una serie de personajes que se encuentran allí. Vamos a estar considerando algunos y vamos a estar aprendiendo algo maravilloso del corazón del Señor a través de ellos, ¿sí? Para que podamos nosotros estar abrazando en esta tarde el mensaje que Dios quiere, el mensaje que Dios anhela, la palabra que proviene del corazón del Señor. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, acompáñame allí a Hebreos capítulo número 11 y hemos venido hablando que hay dos tipos de vasijas o de vasos. Hay unos que agradan a Dios y hay otro tipo de vasijas que no agradan al Señor. Ahora, ¿dónde quieres estar tú? Sé que tú eres una persona sensata y sé que la respuesta es esa. Queremos ser vasijas que agradan a Dios.
Pero ¿cómo se puede agradar a Dios? Solamente por fe. ¿Y cómo se produce fe? Solamente por exponernos delante de la presencia maravillosa de nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos en esa presencia gloriosa y maravillosa, es donde nosotros disfrutamos y se hace vida dentro de tu corazón y del mío lo que el Padre en Cristo nos ha otorgado. Cuando tú y yo nos exponemos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, iglesia hermosa del Señor, y escuchamos a Dios, no del Señor, sino a Dios, todo lo que el Padre en Cristo nos ha otorgado ahora deja de ser solamente un conocimiento bíblico, teológico, y ahora lo que empieza a suceder es que se va encarnando en tu vida. La salvación ya no solamente es un curso de teología, sino que la salvación, que es alguien, se va afirmando en tu corazón y empiezo a mostrar frutos, obras de acuerdo a esa salvación gloriosa. Ya no estoy hablando de algo que desconozco, ya estoy siendo directamente proporcional. Lo que estoy escuchando de Dios, ahora lo estoy mostrando, ahora lo estoy manifestando, ahora lo estoy expresando. Y así en cada una de las verdades gloriosas que el Padre en Cristo nos otorgó a nosotros. Y aquí en la palabra, entonces, el Señor nos va a mostrar ese tipo de vasijas. Y quiero que me acompañes al capítulo 11 de Hebreos, verso número 4. Y allá hay una vasija, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muy bien, ¿quién era Abel? Y tú y yo sabemos por la palabra del Señor allá en Génesis capítulo número 4 que Abel fue un hijo de Adán y de Eva, y que Abel tenía un hermano llamado Caín, que ambos de Adán, como Adán lo recibió del Padre, entendieron la manera de acercarse correctamente al Dios Todopoderoso, y esa manera era a través de un sacrificio de sangre. Y ahí el Señor empleó la palabra sacrificio en el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Abel y Caín sabían cómo era la manera de acercarse al Señor. Era a través de un sacrificio de sangre. Pero en un momento de sus vidas, la palabra narra en Génesis 4 que a la hora de presentarse en los dos de los hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, Caín se acercó a Dios con un fruto de la tierra, pero Abel se acercó a Dios como Dios lo había establecido. Inicié esta tarde esta palabra diciéndote que los planos de Dios, el propósito eterno de Dios, es totalmente 100% espiritual. Cuando Caín se acercó a Dios, no se acercó de acuerdo al plan del Señor, se acercó con lo de la tierra. Y no se pueden seguir los planes de Dios y el propósito eterno de Dios siendo un cultor de la tierra como fue Caín. Y por eso la palabra muestra que Caín fue una vasija que no agradó a Dios. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Lo que no tenía Caín era una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Caín no disfrutó de la presencia de Dios. La generación de Caín, ninguno de ellos retornaron al Señor. Fue una generación perversa. Fue una generación hostil en los corazones. Pero Abel, el Señor dice en su palabra que diferente que Caín, Abel fue una vasija que agradaba al Señor. Y por eso el Señor dice en la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que, dice, de que era justo, justicia. Ahora, escúchame acá, por favor. Justicia no es solamente conducta correcta. Justicia es creer lo correcto. ¿Cuál fue la fe? ¿Cómo fue la fe de Abel entonces en su vida? Que la palabra lo registra. Abel
presentó un sacrificio correcto porque Abel creía lo correcto. Y cuando usted cree lo correcto, entonces usted lo que hace es tener una conducta correcta. ¿Te das cuenta? Ahora sí soy directamente proporcional. Y esto es lo que Dios está demandándonos a nosotros en este tiempo, preciosa iglesia del Señor. Que nosotros, si estamos diciendo que estamos creyendo en lo correcto, ¿por qué nuestra conducta es incorrecta? Entonces hay algo malo, hay algo que no está funcionando. Porque justicia no es conducta correcta, eso es solamente el resultado. Conducta es creer lo correcto, y cuando yo creo lo correcto, yo obro correctamente. Ahí está Abel. Abel creía lo correcto, y por haber creído en lo correcto, en el Señor, ahora ha sacrificado lo que es correcto de manera correcta. Y la fe en Abel fue esto, fue justicia. Creyó lo correcto, y por eso a la hora de presentarse delante del Padre, sacrificó lo que era correcto. ¿Te das cuenta? Justicia es eso. Justicia es, creo lo correcto, y por eso ahora hago las cosas correctamente. Pero el Señor sigue mostrándonos en la palabra, en el versículo número 5. Enoc dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, miren otra vez la palabra, de haber ¿qué? De haber agradado a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Por fe. ¿Y cómo viene la fe? Producto de oírlo a Él. Y cuando tú ves Génesis capítulo 5, verso número 20, 21 y 22, hablando de Enoc, te das cuenta que el Señor en vida quitó a Enoc de acá, lo arrebató, lo traspuso. Pero dice la palabra en Génesis 5 que con Dios caminaba Enoc. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo fue la fe entonces de Enoc sobre la faz de la tierra? Porque Enoc, otra vez más, si Caín, por creer lo correcto, sacrificó correctamente, ahora Enoc caminó correctamente, y ahora lo que hace el Padre es sacarlo de acá, quitarlo de acá. Enoc creyó correctamente y por eso caminó correctamente. Caín creyó correctamente lo que era correcto y por eso sacrificó correctamente. ¿Te das cuenta que es lo que el Señor nos está colocando esta tarde en el corazón? Justicia es creer lo correcto. Y cuando creo lo correcto, es imposible que obre incorrectamente. Y estas son las básicas que agradan al Señor, que están contenidas en la palabra. Abel fue uno, Enoc fue otro. Pero miren en el versículo número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene ¿cómo? Por la fe. Gloria al Señor. ¿Cómo viene la justicia? Viene solamente por fe. Romanos 10 también habla del asunto y de esto tenemos que hablar. La justicia entonces es, creo lo correcto y por eso obro de manera correcta. ¿Cómo fue la fe en Noé? Noé, como creyó correctamente, ahora se preparó de manera correcta y sin todavía ver las cosas, obedeció al Señor. Porque cuando tú crees correctamente, tú te preparas correctamente. Abel creyó lo correcto y Abel sacrificó lo correcto. Enoc creyó lo correctamente, y ahora lo que Enoc hace es caminar correctamente sobre la faz de la tierra. Y ahí está Noé. Noé cree correctamente, cree lo que es correcto y se prepara de manera correcta. Y tú sigues viendo todo esto. Abraham
En el versículo número 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, ¿te das cuenta? Y así cada de estas vasijas. Abraham, el amigo de Dios. ¿Sabe por qué se convirtió Abraham en un amigo de Dios? Porque Abraham creyó lo correcto. Y por haber creído lo correcto, ahora Abraham empezó a moverse sobre la tierra correctamente y se convirtió en un amigo de Dios. Dios le enseñó cómo es que eso se hace, y este es el anhelo de Dios con cada una de nuestras vidas, preciosa iglesia del Señor. Para esto Dios nos ha llamado a nosotros. Dios anhela corazones rendidos a Él, corazones humillados, quebrantados. Es lo que Dios desea. Entonces vamos a ser guiados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu, si la indiferencia de nuestros corazones se hacen totalmente a un lado, para que este plan y propósito de Dios sea caminado 100%, escucha, totalmente en la parte espiritual. Así es que Dios lo demanda, así es que Dios quiere todo esto, preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos, la iglesia del Señor Jesucristo no puede ser guiada ni pastoreada en la carne. La iglesia del Señor Jesucristo necesita ser guiada y dirigida en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y cómo hacer eso posible? Cuando el pueblo de Dios sea consciente de la presencia de Dios en su vida. ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Cuando, como Abel, por la fe, creyó lo correcto y a la hora de presentarse delante de Dios, sacrificó correctamente, porque es directamente proporcional. Enoc, ¿por qué Enoc fue quitado de acá? ¿Y por qué Enoc caminaba con Dios y Dios con Enoc? Porque Enoc creyó lo correcto y por eso caminó correctamente. ¿Por qué Noé se preparó correctamente? Porque creyó correctamente. Justicia es creer lo correcto para poder tener una conducta correcta. Y todo eso que es por fe, la justicia que es por la fe, viene de la misma manera, a solas con Dios, comunión íntima con el Señor. Que nuestros corazones se abran, preciosa iglesia de Dios. Que nuestros corazones se rindan frente a esa presencia gloriosa y extraordinaria de nuestro Señor. Tú sigues leyendo cada una de estas personas en Hebreos 11 y te darás cuenta que Dios los sacó a ellos de lo natural, porque los planos de Dios y el propósito eterno son de Dios, son totalmente espiritual, y Dios tuvo un trato con cada uno de ellos para sacar lo natural, lo terrenal de sus corazones, y para afirmarlos y anclarlos en lo espiritual. Así es el Señor. Tú sigues viendo la vida de José. José tuvo que ser totalmente preparado y probado. ¿Por qué, iglesia? Porque las pruebas son necesarias en cada uno de nosotros para convertirnos en gente espiritual. ¿Lo habías visto así? ¿Sabes por qué Dios está tratando con tu vida y con la mía? ¿Sabes por qué Dios te está probando a ti y a mí, a tu casa y a tu familia? Porque Dios, a través de las pruebas, nos convierte en personas espirituales. ¿Y por qué? Porque el plan de Dios y el propósito de Dios son totalmente espirituales, para llevarnos al mundo de la fe. Si ves, para llevarnos al mundo de la intimidad con el Señor. A Dios no se le ha salido nada de su mano. Dios sigue siendo Dios, y Dios quiere algo muy grande con cada una de nuestras vidas. Que estas vasijas de Hebreos 11, estos vasos, te das cuenta, tan humanos como tú y como yo, nos muestran a nosotros que cuando creemos lo correcto, nosotros vamos a tener una conducta correcta y la gente lo va a ver.
Cuando la gente vea en nosotros que nosotros creemos lo correcto, entonces es imposible que otro tipo de conducta sea la que se muestre allá afuera. Que Dios nos ayude a nosotros a ser directamente proporcionales. Lo que nosotros decimos con lo que nosotros creemos. Justicia es no solamente conducta correcta, justicia es creo lo correcto y por eso me comporto de manera recta allá afuera. Por eso soy luz, un testimonio de vida. Por eso agrado a Dios, porque estoy en comunión íntima. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios nos dé la alegría de abrazar esta palabra en esta tarde y que Dios ensanche nuestros corazones para seguir exponiéndonos delante de su presencia, para seguir teniendo luz y claridad de su palabra al interior de nuestros corazones. Padre, quiero darte muchas gracias en esta tarde, bendito Dios omnipotente. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad, por esta palabra preciosa que tú nos has dado, Señor, por ese deseo tan intenso en ti por nosotros, por llamarnos a estar contigo, por llamarnos a formar parte de ti, bendito Dios eterno de los cielos. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada y que tu palabra nos traiga luz, claridad y libertad al interior de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, bendito Dios eterno. Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor, pero la fe solamente viene como producto de estar en tu presencia, de oírte a ti, Señor Dios Todopoderoso. Nos mostraste unas vasijas, unos vasos en Hebreos 11, Señor Dios de la gloria, para hacernos entender, Señor, que justicia, oh Dios eterno, es creer en lo correcto para tener una conducta correcta. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, que tú nos hagas conscientes hoy, más que ayer, de la necesidad de estar en tu presencia. Te lo pedimos a ti, buen Dios, con todo nuestro corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Canción de amor y adoración es para ti, Señor. Tú eres mi gran amor, mi adoración, Señor. Con todo mi corazón te adoro a ti, te ofrezco mi amor, yo dulce Cristo. Recibe adoración y mi canción de amor, de adoración es para ti, Señor. Tú eres mi gran amor, mi adoración, Señor. Con todo mi corazón te adoro a ti, te ofrezco mi amor, y yo dulce Cristo, recibe
Padre, queremos darte muchas gracias una vez más en esta tarde, Señor. Padre, gracias por tu eterno amor para nosotros, por todo tu cariño, por toda tu bondad y por todo el amor que tú nos expresas día a día y momento a momento. Padre, que esta palabra haya cabida en cada uno de nosotros, que tú nos ayudes a ser conscientes de la necesidad de tu presencia en nosotros, Padre. Señor, gracias por hacernos comprender, Señor, que este plan tuyo y este propósito tuyo es totalmente espiritual y que todo el trato tuyo con nosotros, cada prueba, es para hacer de nosotros hombres y mujeres espirituales, Señor. Padre, gracias por tu amor y cariño, por tu bondad y por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, pueda quedar afirmada en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, y que tú nos permitas vivir en el espíritu de esta palabra. A ti, solo a ti damos toda la gloria esta tarde, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén, Padre. Bueno, muy bien, preciosa iglesia de Dios, que esta palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones, que Dios nos dé la alegría a nosotros de ser hombres y mujeres de la presencia de Dios. No hay una manera de agradar a Dios sino solo por fe, y no se puede producir fe sino solo a través de comunión íntima con Dios. Que Dios coloque esta verdad como un sello en cada corazón y que nos ayude a ir creciendo en este maravilloso conocimiento. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un excelente resto de tarde preciosa, de noche maravillosa en el Señor. Recuerde que mañana estaremos nuevamente con la ayuda del Señor en nuestros audios desde la cruz, y que en la tarde, 5 de la tarde, estaremos nuevamente con nuestra transmisión. Bendiciones para todos. Por favor, quiero a través de este medio recordarle, sí, que nos ayuden por favor con los datos que les estamos pidiendo a través del grupo de la congregación, para poder estar entonces mirando todo esto allí, porque nos los están pidiendo. Bendiciones para todos, que tengan un excelente resto de tarde y de noche. Bendiciones en Cristo Jesús.